No me puedo creer que esté de vuelta. Sí, estoy de vuelta a mi lugar de grabación original y tenía muchas ganas de veros. ¿Qué pasa cuando suceden cambios en la vida de una? Que ajustarse a ellos y colocar lo que queda de esta nueva situación es complicado. Pero como sé que os prometí una serie de vídeos anteriores a todos estos cambios y el parón, del que ya me encuentro mucho mejor, pues voy a empezar por esos vídeos que tenía en la recámara. Y uno de ellos es hablar de uno de mis clásicos favoritos, Jane Eyre. Como siempre que hago un especial, primero hago la reseña. Jane Eyre cuenta la vida de la, digamos, niña huérfana que tiene el mismo nombre, que hay un determinado punto en su vida en el que su tía, que es con la que ella vive y la cual la trata bastante mal, decide mandarla a un cole interna y desde ahí empieza una lucha y una búsqueda de Jane por encontrar su lugar en el mundo y ser independiente sin tener que rendir cuentas a nadie. Pero claro, toda mujer necesita un trabajo, sobre todo si no tienes conexiones, como es el caso de nuestra querida compañera, y acaba trabajando primero como maestra en su cole y luego como, digamos, institutriz de una niña bastante rica, que es la, digamos, protegida del enigmático señor Rochester. Pero claro, la Rochester y la casa donde vive, Thornfield, pasan cosas raras en esa casa. El señor es muy extraño, de esto que dice, demasiado prepotente, misterioso, y Jane se ve en medio de todo eso. Bueno, pues después de este mal resumen de Jane Eyre, porque tampoco quiero desvelaros nada por si no lo habéis leído, esperad que me coloco un poco mejor, tengo que comentaros un poquito de la autora. Charlotte Bronte, que es la autora de este libro, es una escritora del siglo XIX que se hizo muy conocida por esta novela y luego escribió otras novelas, pero es muy conocida porque tanto ella como su hermana Emily, que es la autora de Cumbres Borrascosas, como su otra hermana Anne, que es la autora, por ejemplo, de La inquilina de Widenfield Hall, seguramente lo estoy pronunciando mal, son unas autoras muy buenas de lo que sería el siglo XIX. Normalmente se las suele asociar con historias de amor, pero yo no estoy de acuerdo, o no del todo, por lo menos en el caso de Jane Eyre. Creo que la historia de amor, que la hay, es el vehículo para denunciar otra serie de cosas, pero creo que no sería exclusivamente una novela romántica como tal. Pero ellas son muy conocidas porque las tres empezaron a escribir como mujeres, pero con un seudónimo masculino, porque en esa época la mujer no tenía o no estaba bien visto que utilizaran su propio nombre para escribir, no podían escribir como tal. Entonces utilizaron el seudónimo de Bell, Anton Bell y Currier Bell, y me estoy dejando una que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero con el seudónimo de Bell las tres hermanas acabaron publicando y se hicieron muy famosas. La más famosa de todas fue Charlotte, porque fue la que más disfrutó de su fama. Aunque ya lo hablaremos en el siguiente vídeo, Charlotte Bronte, la autora de Jane Eyre, fue la única que pudo disfrutar de, digamos, la fama y el prestigio que conlleva ser autor en esa época, porque Emily escribió Cumbres Borrascosas y después falleció, y Anne le siguió poco después, aunque también falleció casi sin haber disfrutado de lo que era la fama. De hecho, también fue Charlotte la que se quedó con los derechos de las novelas de sus hermanas a la muerte de estas. Entonces, lo interesante, vamos a hablar un poco de qué me ha gustado de esta novela sin
tener que ahondar en detalles. Lo primero de todo, es una historia desde mi punto de vista del héroe. Empieza Jane Eyre en una situación que nadie quiere y poco a poco su situación va cambiando y se va enfrentando a diferentes, desde mi punto de vista, a diferentes aventuras o diferentes misiones y peripecias, y las va superando todas. Pero no es una superación por la fuerza, es una superación moral. Jane Eyre es una novela en la que la religión y la moralidad y la ética están muy presentes. Es normal por el contexto histórico y porque, bueno, pues en esta época, digamos, la visión cristiana de digamos, de lo que está bien, de lo que está mal, de ganarse el cielo y el perdón de Dios es muy relevante, pero es interesante porque a la vez que esto sucede, Jane Eyre no es una persona fuerte, físicamente fuerte. Lo que ella consigue son, digamos, victorias morales. Por otro lado, me encanta cómo están escritos los diálogos. Yo no recordaba con tanta exactitud, digamos, la copia en castellano, pero en inglés me parece que los diálogos son muy claros. Cada personaje tiene voz propia, que eso siempre se agradece. Y sobre todo, que lo que más me gusta es el, digamos, cambio de registro. Tú tienes a Jane, que es una chica culta, de clase media-baja, pero luego Rochester es un señor, con, con todas las letras de la palabra. Y luego, por ejemplo, tienes a los criados y cómo hablan los criados. Me parece que el diálogo está muy bien construido y también es muy importante porque la relación entre Jane y el señor Rochester crece y se desarrolla, románticamente o no, eso lo dejamos aparte, a través del diálogo. Rochester encuentra en Jane una persona que no le dice que sí a todo, que tiene muy claro cuáles son sus límites éticos, llamémoslo de alguna manera, y si Rochester hace algo que ella considera, aunque solo sea en una charla informal, que ella considera que no está bien, no le importa decirle que no está de acuerdo. En esta historia, desde mi punto de vista, las casas como elemento, como personaje más, son muy importantes, y son muy importantes porque nosotros vemos la historia a través de los ojos de Jane, como si fuéramos Jane. Entonces, la casa de la tía de Jane, por ejemplo, creo que era Gasge, es que se me mezclan los nombres, es un sitio tétrico, es un sitio frío, es un sitio plagado de espíritus. Por el contrario, es un sitio que da miedo, pero da miedo por la rectitud, por las, digamos, daños físicos que se infringen a la gente, y es un sitio que no nada salubre. Thornfield, que es la casa del señor Rochester y es la casa que más vamos a ver, es un sitio fantasmagórico, pero que a medida que Jane Eyre y el señor Rochester, que es su jefe y con el que luego tiene un escarceo amoroso, una relación amorosa, a medida que la relación con Rochester mejora, la casa cambia. Porque si os acordáis, Rochester empieza siendo muy borde y hasta que ella no le planta cara y empieza a conocerle y demás, la casa como tal es súper fría y apenas la sale, y de hecho ella la relaciona como con una jaula, que ella entiende que necesita el salario, pero ella necesita estar fuera, necesita dejar los aposentos fríos. Y a medida que la relación con Rochester evoluciona hacia el amor, la casa es como más activa, también Rochester está más tiempo en casa, con lo cual los criados tienen mucho más trabajo y todas las salas de la casa están abiertas. Y es muy curioso. También me gusta Thornfield por la cantidad de espacios. Está la parte visible de la casa y la parte invisible de la casa. Thornfield en este caso es una casa de luces y sombras. Como el personaje, como supongo yo la naturaleza humana, y el personaje de Jane y el personaje de Rochester,
tienen su parte positiva y su parte negativa. Entonces, creo que eso se ve muy bien en la casa de Thorfinn. Tienes la parte del esplendor, de la oscuridad y de la luz, depende de lo que quieras mostrar, y la parte invisible. La parte invisible, esa parte que solo la oyes, la presientes, pero hasta un cierto punto de la historia no eres capaz de ver qué es lo que esconde Thorfinn. Y me parece que la casa es muy importante. A mí me parece una muy buena historia por todos estos motivos que os he dicho. Los personajes son complejos, todo lo vemos a través de los ojos de Jane, las temáticas que trata, el tema de la casa y el tema de la ambientación. Siento mucho que la reseña sea tan, digamos, desordenada, pero cuando me planteé hacer esta reseña fue lo máximo que pude, digamos, identificar. Y además, como es un libro que yo quiero tanto, me cuesta mucho mantener un orden cuando quiero ir saltando y hablando de todo un poco y que os sea más fácil de seguir. Pero bueno, espero que en los especiales sea capaz de mantener un orden y de hablar de todo lo que quiero hablar. Bueno, yo espero que os haya gustado mucho y me encantaría saber, si la habéis leído, vuestra opinión. Va a haber por lo menos 2 especiales, uno hablando de las temáticas y analizando un poco cada temática y por qué es importante. Pues eso, el tema del feminismo, el tema de la igualdad en la relación hombre y mujer, el tema de lo invisible y lo visible. Vamos a hablar de la dicotomía entre Jane y otro de los personajes femeninos. Voy a intentar hacer un análisis de la obra y voy a enseñaros los 3 libros o las 3 ediciones de Jane Eyre que tengo, si soy capaz de encontrarlas para la semana que viene. En el último libro hablaremos de cine, hablaremos de la versión de 1994 y la versión con Michael Fassbender, que creo que fue 2001 o no, 2011. Quiero comparar las 2 versiones y explicaros un poco mi sentido viéndolas o lo que yo pienso de ellas. Bueno, yo espero que si os habéis embarcado en esta lectura, que me parece fascinante, hayáis sacado muchas cosas en claro, o que si no las habéis sacado en claro, por lo menos os apetezca leerlas y repasarlas conmigo, tanto en este vídeo como en los siguientes. ¿Cuál es vuestro apartado favorito? O de los elementos que he mencionado aquí, ¿qué pensáis vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Como siempre, os dejo toda la información de dónde podéis encontrarme en la cajita de la descripción. Un abrazo.